Buenos días. Buenos días, qué bueno. No sé si es el frío que los hace un poco así quietos, ¿no? Gracias, hermano. Siempre que el predicador está en el púlpito hay un cierto momento de expectación, ¿no?, en el corazón de las personas. A ver, ¿qué nos trae hoy el Señor? A lo mejor algunos no piensan de esa manera. Dirán, ¿qué dirá hoy?, ¿no? Y cosas así parecidas llegan a nuestra cabeza. Pero hemos orado y estamos seguros que la palabra de Dios es poderosa, viva, eficaz, Amén, más cortante que toda espada de dos filos. Y que si hemos llegado a este lugar, como decía el pastor en la oración, no es porque yo me lo propuse. No es así. Fui llamado por Dios, me sacó del lugar de donde estaba y me llamó y me capacitó y me sigue capacitando y me sigue ayudando y me sigue fortaleciendo. Y déjenme hablarles con todo mi corazón. Me apasiona hablar de Jesús. Llena mi vida de fuerza cuando hablo de Jesús. Y no estoy aquí para ser popular ni nada de esas cosas. Me gusta hablar de Jesús y que la palabra de Jesús llegue a tu corazón. Que el evangelio de salvación llegue a tu vida. Porque cuando el evangelio llega a nuestra vida, cambia nuestras vidas. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de caminar, cambia todo el entorno en el cual nosotros estamos y vivimos. Y hay mucha confusión en este tiempo en las iglesias evangélicas. Hay mucha tendencia. Hay muchas costumbres. Hay muchos modismos. Y mientras eso se mueve en las diferentes iglesias, la Biblia misma me dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el hombre quiere cambiar la estructura divina, quiere cambiar el plan divino, acomodándolo a su corazón para sentirse cómodo. Y yo no les voy a hablar hoy para que se sientan tan cómodos. Posiblemente nos vamos a incomodar porque la palabra nos habla. Prepare su corazón. Amén. Y si trajo piedras hoy, no me las vaya a tirar. Guárdelas. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado, ¿no? Porque no quiso suavizar la espalda de todos esos maestros de la ley y los escribas y los fariseos, todos esos sacerdotes de ese tiempo. No suavizó sus espaldas, les habló conforme a la Escritura y tomó el Antiguo Testamento y les dijo lo que había en la palabra. Amén. Pero hoy nosotros queremos escuchar lo que queremos oír, que suavicen nuestra vana manera de vivir. Padre, te doy muchas gracias en esta mañana. Estamos aquí un grupo de tus hijos, oh Dios, con el único deseo en nuestro corazón de adorarte y bendecir y exaltar tu nombre. No hay nada mejor, Señor, que estar en tu presencia. No hay nada más maravilloso que poder adorarte, Señor, bendecir y exaltar tu nombre. No hay nada aquí en esta tierra, Señor, que se compare con el poder hablar contigo, Señor, en las mañanas o en la noche. No hay nada, Padre, mejor que tomar tu palabra, Señor, y comerla, Señor, cada día. Porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí conmigo hay un grupo de hermanos y hermanas sedientos de comer esa palabra. Y de poder guardarla en su corazón y posteriormente ponerla por obra. Tenemos una tarea, tenemos una misión que cumplir.
Tenemos que ir y predicar este evangelio, Señor. Y aquí estamos. Un grupo, Señor, pequeño, reducido, pero interesado, Padre, en lo que tú quieres para nosotros. Háblanos hoy por tu palabra. Espíritu Santo, y toca mi corazón. Ayúdame en mi debilidad, en mi flaqueza. Y permite que hoy la palabra sea, oh Dios, el aliciente, la fuerza, la vida, Señor, para mí, en el momento en que estoy hoy. Ayúdanos, Espíritu Santo. Permite que esta palabra me redarguya, me enseñe, me exhorte si fuera posible, oh Dios, pero que ayude a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. La carta a los Hebreos en el capítulo 11. La mayoría de nosotros sabemos ese capítulo de memoria. Y hablamos de la fe en muchas ocasiones. Y tenemos conceptos acerca de la fe. Y sabemos el versículo de la fe. Y sabemos acerca de los dones del Espíritu, del don de fe. Pero en ocasiones los sacamos de contexto y realmente nos los aprendemos de memoria, pero no lo ponemos por práctica ni por obra. Y nos parece que la fe es una cierta confianza en nuestras capacidades y que con ellas podemos manejar las situaciones que se nos presentan. Y creemos a veces que la fe es simplemente un elemento indispensable para mi éxito material y el logro de mis proyectos y de mis pensamientos. Y le llamamos fe a eso. Y parece ser que de la realización de nuestros proyectos y nuestros planes, a veces lo confundimos con fe espiritual, fe de Dios. Está bien que logremos los proyectos, los planes, y los tracemos y los llevemos a cabo. Desde pequeños crecemos, nos hacemos adolescentes, adultos, hacemos una carrera o hacen una carrera, otros no lo logran, ¿sí? Y se logra lo que se tiene aquí en la tierra, que es una carrera profesional para poder ejercer y tener la manera de subsistir, comprar un coche y comprar un piso, y parece que hasta ahí llegó los objetivos del ser humano. O eso es el cajón en el cual la sociedad te ha encerrado. Y es el sueño de la mayoría de nosotros, la familia. Pero en algunos no se logra. Pero aquí quiero que en esta mañana veamos un poco acerca de la fe que viene de lo alto. De la fe que no tiene nada que ver con tu capacidad emocional ni racional. Tiene que ver con Dios. Y tiene que ver con el nuevo nacimiento. La fe no viene del hombre, viene de parte de Dios y la coloca en el hombre para poder conocerle. Y tengo un ejemplo aquí en la Biblia que lo traza el escritor a la carta a los Hebreos. Y miraremos a este hombre hoy y estudiaremos un poco de la manera como sucedió, como trascendió su vida y de qué manera Dios le usó. Tú estás aquí porque Dios te llamó. Amén. Amén. Estás aquí porque a lo mejor escuchó de Jesús. O estás aquí porque ya llevas 20 años en el Señor y te acostumbraste a venir a la iglesia los domingos. O estás aquí porque tienes una pasión en tu corazón que no te permite quedarse en casa y dice, me voy al lugar donde adoran a Jesús, al mismo que yo adoro. Hay diferentes motivaciones en las diferentes personas. Pero quiero que en esta mañana centremos un poco en el ejemplo que la Biblia nos pone. No te salgas de la Escritura. Mantente en la Escritura. Y deja que el Espíritu Santo te ilumine y te enseñe acerca de ella. Amén. Amén. No saques los textos bíblicos de contexto. No haga doctrinas fuera de contexto. Deja que la Biblia sea un todo para tu vida. Amén. Vaya a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 11.
Vamos a hablar un poco de la fe, y cuando hablamos de la fe vamos a hablar prácticamente de nuestra vida misma. Vamos a hablar de lo que hacemos en el día a día, de lo que sucede desde que nacemos hasta que nos morimos, especialmente con el hombre que Dios ha colocado para que compartamos acerca de Él y aprendamos de Él. Parece que la naturaleza de la fe es perturbadora. La fe no es pasiva, mis amados. Amén. La fe es activa. La fe no está durmiendo nunca. Siempre está produciendo en nosotros un querer como el hacer. La iglesia tradicional posiblemente confundía la fe con otras cosas. Con quietud, con silencio, con estar allí estáticos, meditabundos y apartados por allí, en lugares lejanos y en los montes. Pero la fe tiene que ver con un proceso de parte de Dios en tu interior, donde te va renovando día a día. La fe perturba nuestro corazón. Y cuando hablo de perturbar, no hablo de que te hace daño ni te causa disturbios emocionales, sino que hace que tu corazón sea inquietado día a día a caminar con Dios y a escuchar la palabra. En un mundo que estamos viviendo, un mundo hostil, un mundo sin principios morales ni éticos, un mundo alejado del plan de Dios, un mundo que está diciendo no a la Escritura, no a la Biblia, no a Jesús, no a Cristo, no al Espíritu Santo. Un mundo que está cerrando las puertas a la Escritura y al plan de Dios cada día. Un mundo interpelante, cruel, malvado, aborrecedor de lo bueno, amadores de sí mismo. Esas son las características de lo que pronto vendrá. El inicuo, aquel inicuo que menciona la Escritura, que Dios lo destruirá ¿con qué? Con el poder de su ¿qué? Su boca. Aleluya. Es la tecnología, no podemos hacer nada. Solo apágalo, hermana. No queremos ahora reggaetón ni nada. Sí. Pasa nada, a veces ponemos salsa o alguna cosa, pero es bueno que cuando lleguemos al lugar lo tengamos en silencio. Amén. Hay un texto que Dios ha puesto en mi corazón, texto bíblico, un versículo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a tomar brevemente la historia bíblica de una manera rápida, para ver el trabajo que Dios hizo en este hombre. Amén. Y cómo le permitió moverse en diferentes circunstancias que a lo mejor él no pensaba que Dios estaba en el medio. A veces nosotros no pensamos que Dios está en el medio de nuestras vidas. A veces suceden tantas cosas, tantas catástrofes, tantas tragedias en casa que tú a lo mejor dices, Dios, ¿dónde estás? O a veces tiene tanta abundancia, tanto placer, tantas cosas que también te olvidas de Dios y no le das gracias por todo lo que tienes. Versículo 12. Leamos para ver estos hombres que Dios utilizó y miramos la definición de fe. Aprovechemos este capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cosas invisibles. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Y llegamos al versículo donde Dios comienza a hablar a un hombre, el cual vamos a tratar brevemente en esta mañana. Por la fe, Moisés. ¿Dónde está Moisés? ¿No está Moisés hoy? Estás allá, Moisés. No olvides esta vara, Moisés. Por la fe, Moisés. Es que aquí hay un hermano que se llama Moisés y yo siempre hablo con él que no deje la vara en casa. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Amén. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Parece ser que cuando leemos la palabra entra como un somnífero, ¿no? La gente tiende a cansarse, ¿no? Y a quedar un poco dormida. ¿No están dormidos hoy, no? No, si está alguien dormido, yo le tiro un frasco de aquí, alguna cosa. Sí, para que se despierte. Bien. Hay un comienzo en la vida de Moisés, mis amados. Hay un comienzo y no es un comienzo bueno. Es un comienzo donde ellos veían que estaba siendo amenazada la vida de ese muchacho. Y ustedes conocen la historia previa a lo que pasó. Fue colocado allí en una pequeña embarcación, yo le llamo así, ¿no? Una pequeña embarcación, y fue colocado allí en un carrizal, ¿no? En aquel lugar donde pasaban las criadas y la hija de Faraón. Pero fue un comienzo extraño, pero también sobrenatural. Y Moisés creció allí y fue educado por su propia madre, porque buscaron a alguien para que lo cuidara y lo cuidó su propia madre. O sea que no era ninguna casualidad de que Dios estaba interviniendo en el asunto.
A veces tú dices, pero ¿por qué he quedado yo tan solo o tan sola? Dios tiene un plan para su vida. No estás solo, mis amados. Del lugar de donde viniste, de Sudamérica, de África, de la India, de la China, no estás solo, mi amado y mi amada. Dios tiene un plan para su vida. Porque este lugar aquí es internacional. Pastor, usted lo sabe, el llamado que Dios hizo para el pastor. El pastor pensaba que Dios iba a enviar a todas las naciones y envió todas las naciones aquí a la congregación. Amén. Un poquito de discernimiento ahí de la parte profética, pero bueno, Dios cumplió su parte. Y Moisés creció allí. Y creció en medio de una mentira. ¿Por qué le digo que creció en medio de una mentira? Porque creció con alguien que no era su madre, ni era su familia, y con modales que no eran los suyos, ni tampoco los de su pueblo. Codeándose con los reyes, con los príncipes y con toda la corte real. ¿A quién no le gustaría vivir de esa manera? Claro que sí. Moisés pudo haber seguido allí, haber hecho oído sordo a lo que el Espíritu hablaba a su corazón. Pero él siguió allí hasta determinado tiempo. Y vivió bien. En comodidades que no son malas las comodidades, mis amados. Yo nunca estoy en contra de las comodidades. El problema es hacia dónde nos dirigen o nos conducen ciertas comodidades. Que hacen que nuestro corazón se endurezca y pierda la capacidad de mirar hacia lo alto y te consideres autosuficiente y desconozcas que es Dios que está en medio de tus asuntos. Amén. Y él siguió allí. Moisés siguió allí su vida antes del llamado. Él salió de una tierra que tenía promesa divina. Y llegó a una tierra, la tierra de Gosén, donde no había promesa divina, adoraban a otros dioses, eran algo diferente. Pero allí, en ese lugar, dice la Biblia, en el versículo 23 al final dice: por la fe Moisés, versículo 24, hecho ya grande, y cuando dice ya grande, no lo menciona allí la edad, pero ya grande, ya tenía uso de razón, tenía sentido, y estaba mirando cómo transcurrían las cosas allí en palacio. Y de repente se dio cuenta que golpeaban ¿a quién? A uno de sus hermanos, llamémosle así, israelitas. Pero ¿quién le contó a Moisés que él era judío, que pertenecía al pueblo de Israel? Comenzó Dios a hablar a su vida y le molestó en su corazón y se indignó por la situación que él estaba viendo. Él estaba allí en ese lugar, en casa de Faraón en Egipto, pero no pertenecía a Egipto, mis amados. Amén. Nosotros estamos aquí. Hablo geográficamente, estamos aquí en España. Y gracias al Señor por España, que abrió las puertas a muchos de nosotros, extranjeros. Si yo digo levante la mano los extranjeros, seguro que toda la iglesia levanta la mano. Sí, hay pocos hermanos españoles. Y el pastor y yo estamos orando para que lleguen los asturianos a los pies de Jesús. Y es el propósito de Dios. Yo siempre he pensado, y lo digo públicamente, que este fenómeno de emigración, este fenómeno que sucede aquí en España, tiene un propósito divino para ayudar a España a salir de su incredulidad y tocar su corazón duro para que conozca la verdad. Amén. Es un refuerzo que Dios ha traído de afuera, de África, de toda Sudamérica, de Centroamérica, hombres y mujeres. Muchos de nosotros llegamos ya conociendo al Señor. Otros se convirtieron aquí. Otros se volvieron otra vez al Señor porque se habían descarriado. Salieron de su tribu, yo lo llamo así, de manera respetuosa. Por ahí me pregunta, hey, indio. Yo, sí, así me dicen así, ¿no? ¿Qué necesitas? Ese pelo suyo no se le cae. Yo, no. El suyo sí, es que vengo de una tribu muy especial. Sí, yo no me enojo por eso, mis amados. Porque aprovecho la oportunidad para dar testimonio a la gente.
Tú no te molestes por las cosas. Tú tienes el Espíritu de Dios y cuando tienes el Espíritu de Dios no tienes por qué molestarte. Amén. Y aprovechas y hablas del Señor. Moisés estaba allí, él no era de allí. Vivió allí con sus comodidades y llegó un momento en que él se dio cuenta que estaba viviendo una mentira. ¿Hacia dónde quiero yo llegar? Que la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos en este ¿qué? En este mundo, mis amados. Que en cualquier momento nosotros saldremos de aquí. Y si Dios ha puesto en tu corazón el llamado de parte de Él, es para que prediques el Evangelio y tengas presente en que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, tú no estarás aquí en este lugar. Por la fe Moisés, hecho ya grande, desechó llamarse ¿qué? Hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites ¿qué? Temporales del pecado. Rehusó la comodidad, rehusó los beneficios que tenía allí. Hay otro texto bíblico en el Nuevo Testamento que dice que el que no se niega a sí mismo no puede hacer ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que si yo no me niego a mí mismo, no puedo ser discípulo de ¿quién? Dígalo duro. Jesús. No puedo ser discípulo de Jesús. Si yo no me niego a mí mismo, yo no le puedo seguir. Yo tengo que negarme a mí mismo, tengo que negarme a toda mi formación que tuve en Egipto. Renunciar a esos privilegios que Pablo los consideró basura, mis amados. Por seguir y servir a Jesús. Pero miremos lo que sigue pasando allí. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tampoco era hijo de la hija de Faraón. Entendió la mentira y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aquí ya viene la parte donde se inserta el sacrificio de Cristo en la cruz. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, mis amados. Y mi pregunta hoy es, ¿dónde está tu mirada? Amén. ¿Hacia dónde están dirigidos tus ojos? ¿Te entretiene sencillamente una reunión dominical porque hablan muy bonito de parte de Dios y suaviza un poco mi actitud y apacigua mi corazón? Cubre un poco, como pasaba en el Antiguo Testamento, cubre un poco mi pecado, pero no me lo quita. Y entonces yo lo que quiero hoy compartir es que tome una decisión radical y comiences a servir a Jesús. Amén. Sal de ese Egipto que hay en tu corazón. Quita aquellas cosas que venían del mundo, que traías del mundo. Renuncia a eso que te esclavizaba antes, que te avergonzaban, y póngalos en las manos de Jesús. Porque Él dijo, echad sobre mí todas vuestras cargas, porque yo tengo cuidado de vosotros. Hijitos míos, si hubierais pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Por la fe también, este hombre, Moisés, por la fe, dejó a Egipto. Fue por la fe. Fue en su corazón que Dios comenzó a tratar para que él viera la situación en que vivía. Fue por el Espíritu de Dios que tú y yo llegamos a un momento de reflexión y dijimos, esto no es el lugar donde yo quiero vivir. Porque la fe dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie recibe fe si no viene de parte de Dios. Nadie nace de nuevo si no viene por el Espíritu de Dios. Y se nace por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. Y vida abundante. A veces no hemos nacido de nuevo.
Y por esa razón tenemos problemas en la comunión con el Señor. Por esa razón las cosas de Egipto siguen aún pegadas en nuestras vidas y tenemos costumbres todavía allí. Y practicamos cosas que hacíamos antes, ya estando en el Señor. Pero aquí Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira de ¿quién? Del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Tú te sostienes viendo un invisible? Parece una locura, ¿no? Parece una connotación más bien filosófica, subjetiva. Pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Jesús llamaba a las cosas que no son como si fuesen. ¿Estaba loco Jesús? Sí, eso decían los fariseos y los hipócritas. ¿Estaba loco Pablo? No, no estaba loco. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, dijo Jesús. Y yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Y de esa manera, el Espíritu de Dios cada día nos va iluminando al respecto de las cosas venideras, mis amados. Y también dice Pablo allí en la primera carta de los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que ¿qué? Los que le aman. Y Jesús le dijo, ¿me amáis? Sí, le amamos, Señor. Guarde mis mandamientos. Sal de Egipto y ven a Jesús. Renuncia a Egipto, renuncia a las costumbres de Egipto y ven a Jesús. No hay otra cosa, no hay medias posturas, mis amados. O estamos en el mundo o estamos en Cristo. Porque no podemos estar medio tiempo en el mundo y medio tiempo en Cristo Jesús. Es abominación al Señor. Lo podemos hacer laboralmente, sí. Podemos servir a los señores de manera laboralmente. Podemos trabajar en una casa 5 horas y en la otra otras 3 y completamos la jornada. Y servimos a 2 señores o a 2 señoras. Sin contrato, pero bueno, les servimos. Sí, les da risa a mis hermanas, ¿no? Pero en las cosas espirituales, mis amados, no podemos servir a 2 señores. Y si tú estás creyendo que llevas una vida así y cree que está bien, tal vez por ignorancia, porque no has leído la Escritura, déjame darte un consejo hoy. Renuncia. Renuncia a aquello que tanto te gusta y que te cuesta soltarte y sigue a Jesús. Que si tú renuncias a aquello que a veces resulta agradable y es satisfactorio, porque no siempre el pecado es grotesco, sino que se pasa bien, ¿no? Y no se nota. Es agradable. ¿Cómo vio en el paraíso Eva la fruta? Que era buena. Que era, qué rica, ¿no? Así se presenta también la tentación y el pecado en algunas de sus situaciones, en algunos de sus momentos. Rico, agradable, placentero, qué bien. Y no se le ve nada de malo superficialmente, pero trae escondido una perdición que tú no te imaginas. Decidamos hoy en nuestro corazón, mis amados, dejar lo que hemos traído del mundo. Amén. Y no permita que el mundo entre más a su casa. Amén. Que no entre más a su vida. Que no tengo fuerzas, hermano Ramón. Claro que tiene la fuerza. Diga, el débil fuerte soy. Entre en oración y dile, Señor, yo no quiero vivir más así. Y estoy seguro que la fortaleza de parte del Señor viene a su vida. Amén. Amén. Viene a su vida. No temiendo la ira del rey, no tema la ira del rey. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Él es el que no quiere que tú salgas de allí. No temas. No temas al enemigo. Amén. No temas, dijo el Señor, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y el Espíritu Santo estará en tu vida, estará dentro de ti y te ayudará en tu debilidad y en tu flaqueza. Y eso le permitió a Moisés. No temió.
Puso su mirada en el galardón, puso su mirada en el Señor, y eso le permitió sostenerse como viendo al invisible. ¿Cómo me sostengo yo? ¿Cómo se sostiene usted, hermano, en la fe? Viendo a Jesús. Viendo a Jesús. En la oración. En la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, fortaleciendo su mente y su corazón. Clama a mí y yo te responderé. Algunos lo dicen porque le enseña cosas grandes y ocultas que no conocen. No, sencillamente que Él te responderá. Amén. Él te responderá. No tengas temor. Moisés no temió la ira del rey y decidió seguir al que lo llamó. Amén. Amén. Se sostuvo como viendo al invisible. Y al final, dice que por la fe celebró también la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Fue el simbolismo del Antiguo Testamento que mostraba a Jesús ya. Amén. Y por la fe dice también que pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. ¿Pasaste el Mar Rojo ya? Yo creo que más de un mar y varios ríos han pasado. No sé cuántos ríos has pasado. No sé hasta dónde te ha llegado el agua, mi amada y mi amado. Pero déjeme decirle que ya Dios ha probado que está con nosotros y en nosotros. Amén. Y Él nos ha ayudado y sigue siendo fiel hasta el final. Hasta el final, Él es fiel hasta el final. El que lo prometió, lo cumplirá. Amén. Moisés no temió y se sostuvo como viendo al invisible. Para ti ya no es invisible, para Moisés era invisible. Aún no había venido Jesús en el tiempo de Moisés. Pero en nuestro tiempo ya no es invisible. Él vino, fue a la cruz, murió y resucitó y pagó el precio por tu pecado y mi pecado. No cubriendo el pecado, sino quitándolo de una vez y para siempre, dándote un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dándote la fe suficiente para caminar en fe. Y vendrá por segunda vez. Y ahí es donde nosotros debemos estar siempre preparados, mis hermanos. No solo porque Él viene por segunda vez, sino que no sabemos qué pasa el día de mañana. El día de mañana, ¿tú sabes qué pasará mañana? No, para tu vida no sabes qué pasa. A lo mejor dices, sí, voy a ir a trabajar. No sabemos si vamos a ir a trabajar. El hermano Darío estaba tranquilo esta semana y de repente vino unos cálculos allí en su sistema y ahí está en Cagüeñes hospitalizado. Para que oremos por él cuando vaya a casa, oren por Darío. Amén, está ahí en Cagüeñes, voy a visitarle ahora. No sabemos qué va a pasar el día siguiente. Entonces, el mensaje de hoy es, no temas. Amén. No temas de la ira del rey. Despójate de Egipto, deja Egipto atrás y ponte en el camino del Señor. Pon la mirada y sosténgase como viendo al invisible, que ya no es el invisible para ti. Es Jesús de Nazaret, tu Señor, tu Salvador, tu sanador, tu proveedor. Amén. Amén. Finalizamos con el versículo 1 del capítulo 12. Usted está en esta condición, yo estoy en esta condición. Póngase en pie, por favor. La Biblia dice al final del capítulo 11, sí, para que ejerciten un poco las piernas también, están ahí mucho tiempo sentados. Dice, y todos estos, todos los que la Biblia menciona en el capítulo 11, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la ¿qué? Mediante la confianza, mediante el optimismo, mediante el buen hablar, el buen sentar, el buen pensar, ¿sí? Mediante un buen raciocinio, ¿sí? No. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué, por favor? No les escucho. ¿Mediante qué? Ahora sí les escucho. Mediante la fe. Mediante la fe.
¿Y qué dice? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, versículo 1 del 12, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿sí? Quítese, tire, deja atrás, despojémonos de todo, ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, mis amados. Egipto asedia todos los días. Egipto propone todos los días. Babilonia siempre está allí, la madre de las rameras. Egipto en ese tiempo no era cualquier pueblito, era lo máximo en ese tiempo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Me gusta aquí esa mezcla, esa combinación de correr con paciencia. ¿Corres con paciencia? A veces no. Cuando corremos, no, pero no con paciencia. Pero mire que hay un juego de palabras aquí. Correr con paciencia es como en cámara lenta, ¿no? Dejando que Dios haga en ti la obra que Él prometió que la haría. Porque el que nos llamó, Él nos va a capacitar y nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hay parte de Egipto en nuestras vidas en esta mañana. Yo le llamo hoy mundo, tendencias, costumbres, ¿sí? Algunas cosas que se pegan, como el imán, la basura que hay por los lados, y no nos edifican, no ayudan nuestras vidas. Si algo así está pasando en tu vida, yo te pido que reacciones hoy. Amén. Y decidas en tu corazón dejar aquello que no te permite tener una relación plena con Jesús. Amén. Amén. No fluye el Espíritu Santo en su vida y te preocupas, lees la Biblia y no la entiendes. Hay que ir despojándose de Egipto. Amén. Deja que Egipto salga de su vida. No lo conserves, no guardes recuerdos de la vieja y vana manera de vivir. Amén. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por la fortaleza que tú diste a Moisés, Señor. Gracias, Dios, porque esa experiencia de Moisés nos habla hoy, Señor, de que se puede vivir en diferentes circunstancias, Señor. Pero que al final tu gracia y tu poder, Señor, nos sostiene. Porque la fe es eso, Señor. Esa es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que yo no veo. Y lo que yo no veo está en tus manos, Señor, porque tú todo lo ves. Porque tú eres el Dios omnisciente, omnipotente. Ayúdanos en esta mañana a sostenernos como viendo al invisible. A sostenernos como viendo a Jesús, sintiendo a Jesús y llevándolo a Él todos los días de nuestra vida hasta el fin, porque Él lo prometió. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, porque es necesario que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no os dejaré solos, os enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él estaría con vosotros todos los días hasta el fin. Él está aquí. Él está en tu vida. Él no es una fuerza. No tienes que conectarte a Jesús. No tienes que enchufarse al Espíritu Santo. Solo tienes que recibirle y abrir su corazón a Él. Padre, muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por cada vida, Señor. Fortalece al débil, Señor. Sigue dando fuerza, Señor, al que no tiene. Y mira, aquel que está sufriendo, Señor, por algunas cosas que aún no puede, Señor, quitar de su vida. Trae en esta mañana, Padre, fortaleza al cansado. Y ayuda a aquel que por su debilidad, Señor, en su carne, oh Dios, ha desobedecido tu palabra.
Extiende tu mano, Señor, y levántale en esta mañana. Y que Él pueda, Señor, seguir tus pisadas nuevamente. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana. Gracias por esta congregación. Gracias por cada vida, Padre. Hago una invitación en esta mañana. Aquellas personas que hoy vinieron por primera vez y no han tenido un encuentro personal con Jesús. No sabían qué pasa cuando Jesús habla a nuestro corazón. Y yo quiero en esta mañana hacerte una invitación. Hoy es el día aceptable de salvación. Cristo fue a la cruz y fue por ti y por mí. Allí pagó el precio de todo mi pecado. Y tomó mis pecados, dice la Biblia, y los lanzó a lo profundo de la mar y nunca más se volvió a acordar de ellos. No permita que Egipto vuelva a tu cabeza. No permita que el enemigo venga a decirte las cosas que antes él ya te perdonó y tiró a lo profundo de la mar. Si quieres conocer a Jesús hoy, abre tu corazón y dile: Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Espíritu Santo, por guiar en la oración a aquellas personas que hoy lo han hecho. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo, amado.